Vamos a tener otro estudio. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, la construcción del templo de Jerusalén. Empezamos desde el versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes Sif. Vamos a subrayar esta palabra, la palabra Sif. Al final les vamos a comentar eh, por qué se menciona este nombre, qué origen tiene, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de el Señor. Bueno, este es un punto de referencia importante porque muestra el tiempo que había vivido Israel en la tierra prometida sin un templo. Recordemos que en el tabernáculo sirvió a la nación, al pueblo de Israel, por más de 400 años. Y en realidad el templo fue construido y motivado más bien por la dirección y por la voluntad de Dios, porque realmente y vamos a verlo en el curso de los siguientes capítulos, que en realidad esto fue más motivado por la voluntad de Dios que por el pueblo. El pueblo, el pueblo en realidad no manifestaba eh, la necesidad de un templo, como mostró en su momento la necesidad de tener un rey, por ejemplo, ¿no? Para tener un contexto de lo que realmente, en las condiciones en las que el pueblo se encontraba. Y bueno, la fecha que se describe en este primer versículo, pues también marca un punto de referencia respecto al Éxodo. Y como muchos suponen, el reino de Salomón comenzó aproximadamente en el año 971 antes del Mesías y terminó en el 913. Y el templo comenzó a construirse en aproximadamente entonces en el 967 antes de Yeshua. Esto significa que el éxodo se llevó a cabo aproximadamente en el año 1447, según este cálculo, eh, y de acuerdo a los registros de algunos analistas que consideran como punto de partida en que comenzó a construirse el templo. Salomón probablemente comenzó a organizar la obra y se dice que hay algunas evidencias de que tomó 3 años para preparar la madera. Nada más en la preparación de la madera, recordemos que fue un pedimento especial. La madera del Líbano es una madera especial, por supuesto, de una calidad excepcional y se considera que se tardaron 3 años en preparar toda la madera para, para usarla en la edificación del templo. Y Salomón inició la construcción del templo en el cuarto año de su reinado y posiblemente comenzó a organizarla desde entonces, desde el primer año de su reinado, es decir, de inmediato, una vez que asumió el reinado de Israel. Y esta obra, independientemente de que Salomón fue su constructor, fue cuidadosamente organizada y planificada por David. Recordemos que David fue el que llevó a cabo toda la organización, los planos del templo, y él fue quien proveyó de todos los materiales de oro, de plata, para los utensilios del templo. Y esto lo podemos confirmar en el primer libro de Crónicas, ahí en el capítulo 28, a partir del verso 11. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas,
para toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. Verso 14, y dio oro en peso para todas las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces estamos viendo que este diseño, todo lo que David planeó y proveyó físicamente en riqueza para la construcción del templo y todos sus elementos, fue por revelación divina. Entonces, imaginemos qué impresionante fue para el propio David haber recibido este entendimiento y por supuesto su corazón dispuesto para disponer de toda esta riqueza impresionante para la construcción, para la obra y todos los elementos del templo. Dice el verso 2. Regresamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 2. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho en la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, todas las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho dismi- eh, disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Este capítulo describe la construcción del templo y todas sus áreas circundantes, y hay 4 estructuras principales que se describen en realidad. El propio templo dividido en 2 cuartos que fueron el lugar santo y el lugar santísimo. El pórtico o la entrada en la parte este del propio templo tenía aproximadamente 10 metros de ancho y 5 de largo. Y la misma altura que el templo. Y también se describen las cámaras laterales de 3 pisos, las cuales rodeaban la propiedad del templo al norte, al sur y al oeste. Un gran patio que rodeaba toda la estructura y que es el atrio interior que se menciona en el capítulo 36 de este mismo capítulo más adelante. Entonces, asumiendo que el antiguo codo, recordemos, aquí se describen medidas antiguas, se describen como codos como medida, y que aproximadamente son 18 pulgadas, probablemente el equivalente a medio metro.
significa que el templo propiamente dicho era de aproximadamente 30 metros de largo, 10 metros de ancho y de 15 metros de alto. No era especialmente muy grande como los otros, como los templos eh, antiguos de otras naciones, por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver que era muy especial. Fue un templo, una construcción muy, muy especial. Y teniendo en cuenta las cámaras del almacenamiento externo del el vestíbulo y el espesor aproximado de los muros, pues el tamaño total de la estructura quizás ya era de aproximadamente unos 37 metros de largo y 25 metros de ancho. Las dimensiones del templo indican que fue construido siguiendo un patrón, es decir, el diseño básico que tuvo el tabernáculo, solo que el doble de grande. Fue a escala, por decirlo así. De manera que es muy probable que Salomón pues, tuvo en mente que el templo fuera una continuación de lo que fue el tabernáculo. Los aposentos tenían las cámaras laterales adyacentes al templo, pero no eran estructuralmente parte del templo. La nueva versión internacional lo describe de una forma diferente. Fíjense bien lo que dice ahí el verso 5 de este primer capítulo, del primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 5. Pero en la nueva versión internacional dice alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. Se dan cuenta que es un poquito más claro. Se tiene una idea un poquito más clara de cómo fue la construcción. Dice el verso 7, continuamos, regresamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traía ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Estas piedras que fueron utilizadas para la edificación del templo, todas fueron cortadas y preparadas en otro lugar. Y al decir que no se escuchaba nada en la casa, significa que estaba bastante retirado y fueron solamente ensambladas ya en el sitio de construcción del templo. También se describen algunos de los materiales más finos disponibles para la construcción. Esta impresión es la de un magnífico edificio. La impresión que nos deja toda esta descripción nos deja la idea de un edificio impresionante y se describen los cuartos adjuntos al templo, los cuales lo rodeaban al lado del norte, al oeste y al sur. Estos aposentos eran edificaciones de 3 pisos. Entonces, sí, pues ustedes seguramente ya han visto imágenes de lo que fue el templo de Salomón y ustedes pueden darse una idea ya con estas descripciones que nos hace este capítulo, en qué consistía cada construcción, cada edificación que podemos apreciar en las imágenes de lo que fue este maravilloso templo. Impresionante. Dice el verso 11, y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas. Fíjense bien lo que le va a decir una vez más porque está reiterando Dios a Salomón esta promesa, pero lo hace en esos términos, ya lo hace cuando ya la está edificando, es decir, le está recordando. Estamos viendo que esta es una obra majestuosa, impresionante
de mucha riqueza, es justo cuando Dios le dice a Salomón esto, con relación a esta casa que tú edificas. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé con David, tu padre, y habitaré en medio de ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Y el Señor vemos cómo es que confirma y ratifica su amor por su pueblo. Entonces, esta es una confirmación más de que la promesa que hizo Dios para que en el templo estuviera su presencia fue condicionada a la obediencia de Salomón. Una promesa que sería de bendición también para el pueblo de Israel, por supuesto, en consecuencia. En realidad, podríamos decir que no había nada particularmente nuevo en esta promesa, en realidad. ¿Qué fue lo especial? Que vino esta palabra de Dios a Salomón justo en el momento que estaba la construcción. Así es de que lo que hace el Señor es recordarle a Salomón, en esencia, las promesas del antiguo pacto hechas a Israel desde el Sinaí. Así es de que este era un importante recordatorio de la fidelidad de Dios. Y vamos a leer los siguientes versículos. Voy a leer de corrido del 14 al versículo 38. Acompáñame con tu Biblia. Dice así desde el verso 14, así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro de en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso otros querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala de otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Verso 28. Y cubrió de oro los querubines
y cumplió, perdón, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral de los postes era de 5 esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, las palmeras y los botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se escucharon los cimientos, perdón, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Imagínense, yo no me puedo imaginar la hermosura de este lugar, de este templo, todo cubierto de oro, todos estos ornamentos que mandó edificar Salomón. Y todo esto hizo que este tipo de construcción, esta majestuosidad, hizo que se le diera una especial atención al lugar santísimo. Era un cubo de 30 pies, aproximadamente 10 metros, completamente cubierto de oro, y también tenía dos grandes esculturas de querubines de 5 metros de alto aproximadamente. Estos querubines estaban cubiertos de oro y había cadenas de oro. Eso es muy interesante porque estas cadenas de oro, eh, a través del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y las cadenas de oro estiradas frente al santuario interior, eran una especie de como fortalecer el concepto, la idea de la inaccesibilidad al lugar santísimo. Recordemos que el lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie más que el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur. Y los dos querubines de madera que se describen, impresionante también, de olivo, de madera de olivo, eran dos grandes esculturas dentro del lugar santísimo y daban la cara hacia la entrada del cuarto interior. Y mientras el sumo sacerdote estaba mirando a estos gigantes guardianes de la presencia de Dios volteados hacia él. Imagínense esto, imagínense esto. Yo nada más lo leo y, bueno, si hay mucha información relacionada con con todo esto, con este capítulo acerca de lo que había en este primer templo, el templo de Salomón, conocido como el templo de Salomón, y tú te vas a impresionar. Yo me quedé muy impresionado de esta hermosura, de cómo es que el corazón del hombre, en este caso de David y también en su momento de Salomón, eh, no tuvieron mm, eh, ningún problema para entregar todo, en todo tipo de riqueza para la casa del Señor. A pesar, a pesar de saber que ninguna casa, ni incluso esta, así de magnífica, podría contener la presencia del Señor. Entonces había oro por todas partes del templo. Las paredes estaban cubiertas de oro, el piso estaba cubierto de oro. El oro fue martillado en los tallados de las puertas.
el esculpido de todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, los querubines, las palmeras de botones, de flores, por dentro y por fuera, y todo fue según el modelo del tabernáculo, el cual tenía diseños tejidos de querubines en la cubierta interior. El atrio interior, pues era el atrio de los sacerdotes, en donde el altar y el lavacro fueron puestos, donde el sacrificio era realizado. Afuera estaba el gran atrio, lo que se conoce como el gran atrio, donde las personas iban a orar. También estaba el atrio de las mujeres y después estaba el atrio de los gentiles. Entonces, recordemos que el pueblo judío, así, no sé si en un momento dado esta separación existió desde entonces, desde este primer templo, pero últimamente recordemos que hay una separación. Tú vas a Jerusalén, ahí en el muro occidental, lo que es conocido como el muro de los lamentos, y te vas a dar cuenta que los varones se encuentran en un lugar separado del lugar donde se encuentran las mujeres orando. Entonces, esto no sé si desde entonces quizás habría por ahí que investigarlo, ¿verdad? Para tener más precisión de este tema. Si desde entonces existe esta división acerca de las mujeres y los hombres. Recordemos que en los evangelios no se hace esa distinción entre los hombres y las mujeres para orar. Entonces recordemos que conforme a las disposiciones de la ley de Moisés, el tabernáculo y después del templo, pues no era en realidad eh, para el pueblo de Israel en sí, sino era solamente para que los sacerdotes pudieran encontrarse, llevar a cabo su labor como representantes del pueblo ante Dios, mientras que el pueblo se reunía y adoraba en el atrio exterior. Entonces aquí, por esa razón, vemos la distinción entre uno y otro atrios. Lo que se describe en los pasajes todo esto que se describe en esos pasajes, pues es un breve resumen solamente de todo lo que se hizo en aquel momento. La casa fue terminada en todos sus detalles de acuerdo con el plan original y hubo una completa obediencia y una fidelidad a Dios. Recordemos que fue de acuerdo a lo que nos describe Crónicas, el libro de Crónicas, independientemente de que fue David quien llevó a cabo toda esta planificación, fue por revelación divina. Entonces, hubo completa obediencia a este plan divino, a esta disposición, y aún en las cosas incluso más pequeñas y posiblemente los 7 años de construcción que se llevaron en esta obra, pues parecen cortos quizás si se toma en cuenta lo grande que fue esta obra y en su caso también lo costoso de la obra. Y la alusión tú puedes leer ahí en estos pasajes del SIP como un mes, al mes segundo, tiene que ver con la descripción de los meses abril, mayo y Bull, que se describe también es otro mes que puede ser octubre, noviembre, de octubre a noviembre. Fueron nombres dados por los cananeos a estos meses. Así es de que tienen su origen cananeo. Por esa razón vemos estos nombres que son diferentes a los nombres que en otros pasajes, incluso del Antiguo Testamento, se describen para los nombres eh, de los meses, ¿no? Con el tiempo, finalmente el templo fue terminado y fue un edificio espectacular y fue fácil para Israel enfocarse entonces al ver toda esta obra majestuosa, al conocer esta obra majestuosa, fue muy fácil enfocarse pues en el templo de Dios y no tanto en el lugar
en que de la presencia de Dios. Es decir, la mente del pueblo se enfocó más en lo majestuoso de este templo que lo que realmente tuvo como propósito, la presencia de Dios. Y lamentablemente eso generó que no hubiera una fidelidad continua hacia Dios. La gloria del templo lamentablemente pronto se desvaneció porque este glorioso templo fue saqueado justo 5 años después de la muerte de Salomón. Imagínense, qué triste. La gloria del templo de Jerusalén se refiere a la manifestación física y espiritual de la presencia de Dios. ¿Ok? Eh, que fue lo que llenó el primer templo construido por Salomón, descrita en las escrituras como una luz brillante, la Shekinah. Esta presencia divina representaba santidad y autoridad divina. Aunque años después el profeta Ezequiel registró cómo esta gloria abandonó el templo debido a la idolatría y al pecado del pueblo, para luego anunciar una impresionante profecía. Y en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel capítulo 10, a partir del verso 18, dice: entonces la gloria del Señor se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. El profeta Ezequiel fue testigo de cómo la gloria de Dios se elevó de este lugar santísimo y vio cómo pasó por el umbral del templo y finalmente se detuvo sobre el monte de los olivos al oriente de la ciudad. Eh, la gloria de Dios abandonó el templo años después, y debido a la idolatría del pueblo, a su pecado, la Shekinah se elevó del querubín y el umbral y finalmente salió de la ciudad, indicando con el tiempo que ya no era, el templo, esto Ezequiel lo anunció precisamente para anunciar al pueblo que el templo ya no era santo. El propósito del templo finalmente dejó de cumplirse. Imagínense qué terrible y qué triste. Este fue un abandono progresivo y fue una señal de juicio, por supuesto. La partida de la gloria de Dios del templo fue gradual, pero muy lamentable para el pueblo de Israel.